Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos! Muy buenos días, queridos oyentes. Espero que hayan pasado unas muy felices fiestas y estén ya pues dispuestos todos al tajo, como se dice vulgarmente. Les habla Luis Fernández Matamoros, director del programa, y no saben ustedes el placer y la alegría y el honor que tengo de poder compartir esta hora de programa con ustedes, en el que, como siempre, nos vamos a mover por esos aeropuertos en donde vamos conociendo sus distintas secciones, sus intríngulis que hay dentro de cada uno y la vida que se genera en estos aeropuertos. Hoy antes que irnos directamente al aeropuerto, que ya les adelanto que nos vamos a ir al aeropuerto de Alicante-Elche, no quiero dejar pasar sin dar las gracias y mencionar a ECA3, que es nuestra consultoría aeronáutica. Ya saben ustedes, donde se diseña, planifica y ejecutan proyectos estratégicos de alto nivel. Y, como no, a nuestros del Pino Bros, compositores y productores de nuestra sintonía, y que puede seguirlos en su canal de YouTube, @delpinobros. Con esto que hemos comentado, como siempre, gente tan fiable con nosotros y fidel, queremos ya meternos en el tema de, como les he dicho, el aeropuerto de Alicante-Elche, Miguel Hernández, que es conocido popularmente hasta ahora siempre se le ha conocido como el aeropuerto del Altet, aunque siempre ha sido tradicionalmente más un importante aeropuerto de tráfico charter. En la actualidad ya prácticamente es tráfico regular e internacional. Como he dicho, Miguel Hernández es cuando se le añadió este nombre del poeta oriolano en 2021. Los países que aportan más pasajeros a este aeropuerto son el Reino Unido, Alemania, Noruega y Holanda. En el año 2024 registró un tráfico de 18.400.000 pasajeros, 116.000 operaciones y 4.300 toneladas de carga. Haciendo un poco de historia, antes de construirse el aeropuerto actual, Alicante disponía de la base aérea de Rabasa, que se había creado con fines militares durante la Guerra Civil. Sin embargo, esta ya se fue utilizada por la aviación comercial de manera irregular y con bastantes dificultades debido a una serie de condiciones desfavorables. En aquella época, la mayor parte de los turistas se dirigían en autobús desde Valencia a las costas alicantinas, y fue entonces necesario buscar unos terrenos apropiados para encontrar esta llanura al sur de Alicante para poder hacer el aeropuerto. Y fueron cerca los núcleos ilicitanos del Altet y Torrellano donde se encontraron. O sea que estamos diciendo que es en el mismo lugar donde estuvo emplazado el primer campo de vuelos exclusivamente civil que hubo en España. Pues fue propiedad de la empresa francesa Lyons Aériens Latécoère. Dicha compañía la utilizaba como escala de sus correos con Dakar, Senegal. El actual aeropuerto se abrió al tráfico el 4 de mayo de 1967, con un avión que aterrizaba, procedía desde Madrid y era un Convair metropolitano de la compañía Aviaco. Es en el 1 de abril de 1968 cuando ya se incorpora Iberia al tráfico del aeropuerto,
y en la actualidad es el quinto aeropuerto en la red aeroportuaria española, superando con creces la cifra del millón de viajeros previsión con la que se creó en el aeropuerto en 1967. Dentro de este aeropuerto es uno de los, digamos, creo que junto con otro aeropuerto, es el único aeropuerto que ofrece un servicio peculiar y un servicio extraordinario de asistencia que es para la gente con discapacidades invisibles. Hoy, antes de hablar de cifras y datos, quiero hablar de este tema porque tenemos invitada a este programa a una maravillosa psicóloga y experta que nos va a hablar de este tema, y empezamos con ella porque su apretada agenda ha hecho el honor de dejarnos un espacio para nosotros, y creo que merece la pena que nos hable de las llamadas discapacidades invisibles. Pero bueno, antes de que nos explique de ello, la voy a presentar brevemente, que es María del Carmen Moyano Rojas, que es creadora y psicóloga del Centro Sanitario Anagnor en Madrid, donde desarrolla terapia individual, pareja, grupo, evaluación, diagnóstico y tratamiento. Asimismo, es miembro y ponente del 66 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y 7º Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, trastorno de ansiedad por enfermedad, y es experta en EMDR por el Instituto Español de EMDR. Casi nada, Carmen, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Qué maravillosa presentación, ¿no? Un poco más humilde. Soy una psicóloga que trabaja día a día, pero muchísimas gracias por la presentación. Pero los datos son los datos, o sea que ahí está tu currículum, tu historial y brillantísimo historial, con lo cual no vamos a obviarlo, ¿no? Muchas gracias. No, lo que ocurre es que si te puedo decir, sin dilatarme mucho, que los psicólogos somos un área profesional que tenemos la tendencia de estar en continua formación. Así que venga, vamos a por ello para hacerlo lo mejor posible. Por supuesto, y que no falte esa ilustración y esos estudios, porque dependemos cada vez más de vosotros, ¿no? Bueno, por lo menos se ha hecho más notable y se ha hecho menos estigmatizante el tener que pedir ayuda, que antes era como, qué horror, no puedo hacerlo. Una frase que oía mucho anteriormente es, ¿por qué no puedo yo sola? ¿No? No, como incluso se ocultaba un poco, ¿no? Como que ibas al psicólogo porque era a lo mejor que van a pensar de mí, igual piensan que estoy trastornado o que no estoy bien de la azotea, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, cuando efectivamente no deja de ser una terapia más de una enfermedad como puede ser cualquier otra, ¿no? En este caso, pues... O simplemente una dificultad, una de las dificultad. Cosas que hablarás, que hoy estás focalizando, ¿no? Claro. Es en las discapacidades invisibles. Efectivamente, esto es de lo que vamos a hablar, y yo sé que tú eres una experta en estos temas, que tienes tú discrepancias con la definición, pero entonces vamos a ver, primero de todo, vamos a hablar de una cosa tan clarísima, porque la gente, nuestros oyentes, que nos escuchan siempre atentamente, nos estarán diciendo, bueno, sí, pero ¿qué es esto?
¿Qué son las discapacidades invisibles? Bueno, son las discapacidades se conceptúan como condiciones, ¿no?, que no Sí. se perciben a simple vista, ¿vale? Ujú. Pero que pueden dificultar las actividades cotidianas. Bien, lo que yo sí no estoy de acuerdo, como tú bien has apuntado, es en no diferenciar la discapacidad con una dificultad, ¿vale? Una discapacidad proviene de una limitación significativa que es persistente en el funcionamiento, que no se resuelve con un esfuerzo de la persona y que sí es estructural y es estable en el tiempo, ¿vale? Es decir, podríamos decir, por resumir, que es crónico, ¿no? Que no se puede curar o mejorar. Sin embargo, una dificultad es algo bastante más común y además es contextual. Es decir, que a lo mejor en un contexto no tienes una dificultad, pero en otro contexto sí tienes esa dificultad. Es además temporal, incluso puede mejorar con el tiempo, ¿no? Y sobre todo, en ambos casos, no define a la persona, ¿no? Estas dificultades o estas discapacidades invisibles pueden afectar a la participación, sobre todo en entornos hostiles, como puede ser pues un aeropuerto que está lleno de estímulos, de luces, de ruidos, de instrucciones, de normativas, ¿no? Y que hay personas que no pueden asimilar ese proceso de una forma como lo hace la generalidad de las personas, ¿no? Sí, por No sé eso... si ahí estoy respondiendo bien No, a sí, las... perfectamente, ¿no? Por eso precisamente explicando lo que ocurre, es por eso que el aeropuerto de Alicante, por ejemplo, tiene 2 salas y hacen una Correcto. terapia a la gente, pues como estábamos hablando, ¿no? De esta gente que tiene estas condiciones físicas que a simple vista parece o les limita significativamente, ¿no?, la visita diaria. Por ejemplo, una de las cosas que hablabas es el entorno de ese aeropuerto que te genera esa ansiedad, ¿no? Sí, Ese miedo, decir, la madre mía, parálisis, ¿no? sí, sí. Entonces, otro de los temas también, la gente podrá decir, bueno, que está enunciada, yo no sé si dentro de lo que tú has expuesto lo consideras o no, que es la fatiga crónica, ¿no? Entonces, Wow, sí, claro, efectivamente. Hay muchas enfermedades relacionadas con la fatiga crónica. Por ejemplo, la fibromialgia es una enfermedad que tampoco se ve y que ha costado muchísimo diagnosticarla y que dificulta el tránsito por espacios como que no son sensoriales tranquilos, sino que son todo lo contrario. Entonces, sí, efectivamente, no es un... Este modelo que ha puesto AENA, para mí lo más relevante es que no te estigmatiza. No es un espacio terapéutico, es un espacio donde ayuda a la persona a controlarse, a autorregularse, ¿vale? Pero no es un espacio terapéutico, sencillamente es un espacio adaptado, sí, porque estas personas no es que no afronten las situaciones, es que aguantan con el coste emocional que eso conlleva. sí, además sobre todo porque lo que tú dices, la terapia que utilizan AENA o lo que ha hecho AENA es efectivamente en estas salas, según nos comentan, ellos lo que hacen, han elaborado 2 vídeos para Uh-huh. que esas personas con esas discapacidades y sus familias pues pueden anticipar el recorrido que tienen que seguir y así preparar su tránsito, en este caso por el aeropuerto de Alicante-Elche, ¿no? Y yo creo que es una idea, desde mi punto de vista, genial, ¿no? Y que es poco conocida Facilitadora. y que es algo pues que se tendría que instaurar en casi todos los aeropuertos, porque yo no creo que haya en ninguna parte del mundo que no haya personas con estas
como tú muy bien dices, mal llamadas discapacidades, digamos que... Sí, porque hay algunas personas que sí tienen dificultades, o sea, discapacidades reales que no se ven, ¿no? Un TDAH, por ejemplo, o sea, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, eso no se ve, y las conductas que tienen estas personas que estén altamente estimuladas por estas cosas que te acabo de decir, la luz, el sonido, el corre, las normativas, hacen que tengan comportamientos nerviosos que son malinterpretados por el resto de la población y puede generar conflicto, ¿no? Sí, Entonces sí que es verdad que hay personas con discapacidades, pero que no tenemos por qué ponerle etiquetas, y hay personas que tienen dificultades transitorias que son igualmente, bueno, es que creo que es una cuestión cultural, ¿no? Es decir, facilitar las cosas a las personas que tienen o bien una discapacidad o una dificultad entra dentro de una cultura inclusiva. sí, porque además estas personas con esto cuando van a un aeropuerto, van a coger un vuelo que van hipersensibles debido a esta enfermedad, arrastran también a la familia porque no suelen ir solos, entonces generan ahí se incrementa la ansiedad, ¿no? Es como si el picor, cuando dice empieza a rascarse uno y acaba rascándose todo el mundo, ¿no? Entonces esto es un poco igual, ¿no? Creo que al final esto de que la terapia sea para la persona y acompañado de la familia, No. creo que es muy muy bueno, ¿no? Muy Es beneficioso. insuficiente, claro, la terapia tiene que ser sistémica para todo el contexto social que rodea, porque si no tenemos, fíjate, ningún ser humano tiene un cerebro igual, ni siquiera los hermanos gemelos monocigóticos. Es decir, si tenemos esta diferencia de base, eh, el tratar de homogeneizar el comportamiento humano es un disparate. Máxime cuando nos enfrentamos a una discapacidad o a una dificultad momentánea, ¿no? O corta en el tiempo. Sí, Entonces, sí, no, creo que ya te digo, es cultural, para mí es cultural. sí, lo que pasa es efectivamente, como todo en la vida, al final, pues es un tema de educación, ¿no? Como tú me Eso es, dices, no eso solamente la educación al enfermo, porque el enfermo lo que no necesita es educación, lo que necesita es un tratamiento, ¿no? Y que le sepan llevar, pero a veces, sin querer, con toda la buena intención del mundo, pensamos de que no hace falta ponerlo en manos de un especialista y que nosotros mismos, es el refrán aquí, ¿quién va a conocer mejor a esta persona que yo, que soy o su marido, o su mujer, o su madre, o lo que sea, ¿no? Pues no, porque tú no te no. dedicas precisamente a eso, ¿no? Bueno, pero aplaudir sobre todo que la acomodación ambiental que está procurando AENA, pues favorece un entorno social más amable, ¿no? Y, y sobre todo para las personas que nos escuchan, vuelvo a repetir, esa acomodación ambiental no es hacerles terapia sobre la marcha, sino que el aeropuerto no es un espacio terapéutico, pero que si tiene esa acomodación de ajustar tiempos, simplificar procesos, reducir los ruidos, o en un largo, etcétera, pues desde luego favorece la vida de todas las personas que afrontan, como te digo, afrontan y aguantan. Y aguantar tiene sus problemas, entre otros los que tú has mencionado de fatiga crónica. Ya. Lo puede empeorar. Sí, por cierto. Pero tú crees entonces, eres pro esta pedagogía y este tratamiento que se está haciendo o que quiere implantar AENA. Por supuesto, sí, estoy totalmente favorable. AENA, además, para evitar que esto sea un uso y abuso, esto también hay que decirlo, acota este tipo de instrumentación al día del vuelo y al vuelo en concreto, porque claro, si no, tenderíamos a un abuso de estos espacios, porque AENA no exige que yo tenga conocimiento, no exige
bueno, pues la identificación de que tienes una discapacidad, sino que Sí, lo que un hace es certificado hablando en un plata, ¿no? certificado claro, sí, Mm. una declaración responsable, ¿no? Y entonces se podría producir un abuso que iría en contra precisamente de estas personas que tienen más dificultades a la hora de transitar por estos espacios, ¿no? Sí, sería Entonces, no contraproducente, solamente... le generaría aún Claro, más, ¿no? claro, Le incrementaría exacto, ujú. eso es, eso es. Y, ¿y tú crees que entonces esta explicación que me has dado, que no la conocía yo, de que se adecua el Es tratamiento de una AENA, adaptación entre del comillas, ambiente. digamos, la acción Sí, terapéutica de AENA por el vuelo, eso conlleva pues una muy buena organización desde dentro. ¿Qué tiene que hacer un pasajero que esto? Avisar con tiempo o presentarse ahí, porque me imagino que lo ideal en estos casos es que el relajamiento sea paulatino, poco a poco, y eso necesita su tiempo, ¿no? No puedes entrar a una persona y decir, venga, pasa aquí, mira, esto te va a ocurrir, va a pasar, tienes que pasar por aquí y tal, porque le puedes ajá. producir, decir, bueno, ¿cómo lo digiero esto? Un momentito, necesito digerirlo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que te decía, ¿no? Uno se tiene que dirigir al aeropuerto o cuando uno compra el billete, porque ahí lo ideal Creo sería que que cuando, tienen... sí, perdona, cuando uno compras el billete a la agencia de viajes o a la compañía aérea explicase lo mismo que muchas veces, pues dices, oye, yo tengo inmovilidad, voy en una silla de ruedas, tengo esta serie de No, eso es cosas. otra cosa. No, por eso no, me refiero cuando avisas a la Mm. agencia de viajes para que pues en el aeropuerto estén preparados diciendo, oye, llega una persona con movilidad limitada. En este caso también se tendría que avisar para decir, bueno, pues mire, usted tiene que estar en el aeropuerto, pues si lo normal es una hora antes, pues usted esté una hora y media o 2 horas, no lo sé, el tiempo que tú crees que una persona necesita para asimilar esto y estar preparada ya para tomarse su vuelo. Pues creo que AENA tiene, o AENA o el propio aeropuerto, incluso, bueno, pues yo supongo que las agencias de viajes lo tienen, ¿no? Ujú. Hay hay un link donde está, que la pestaña de trámites, Sí. que ahí se solicita y se explica el procedimiento. Mm, ¿Vale? Es decir, que lo tienen bastante bien protocolizado. Otra cosa es que, claro, como no he sido usuaria ni he tenido ningún paciente que haya tenido que utilizar Sí, esto, porque fíjate, desconoces desconozco el procedimiento exacto, pero sí sé, porque lo he mirado, ¿Mm? que tienen una página cuya hay un link de trámites donde lo mismo que se pide, pues una silla de ruedas para una persona que tiene dificultades de movilidad o tal, existe este trámite y viene ya explicado. ¿Mm? En la página de AENA. En la página de ahí. Sí. Ajá, pues es importante que lo conozcan y lo sepan nuestros oyentes porque estoy seguro de que mucha gente desconocía y desconoce este servicio tan importante que se da para bien comento, de los pacientes en sí y sobre todo de los familiares que les acompañan y tal, porque además pues se puede hacer una espera relajada, no te voy a decir divertida, pero amena, tranquila, de forma de que cuando sales de ahí pues ya sales mentalizado absolutamente. Y también, permíteme un poco la ironía, más de un pasajero histérico que se pone muchas veces, también sería interesante que pasase por esta sala, ¿no? Anteriormente, porque Pues sí, mira, una experiencia que tuve no ha mucho, que me encogió el corazón directamente. Era un viaje largo de 8 o 9 horas y, y la persona que se sentó a mi lado colocó sus cosas, ya sabes, en los transportines de arriba, en los maleteros de arriba de encima de los asientos. sí. De pronto cogió la bandeja que tenemos en el asiento delantero, la extendió y se echó y no volvió a abrir el ojo hasta la salida en el destino.
Es decir, se había medicado, se quedó dormido 9 horas. 9 horas, madre mía. Uh-huh. Pero ya no es que duerma las 9 horas, es que evitaría mucha medicalización innecesaria. Ajá, efectivamente. Bueno, Carmen, lo prometido es deuda. Tú me dijiste, te dejo un ratito para hablar conmigo, pero no me fastidies que luego tengo mis consultas, tengo mis pacientes y los pobres, a ver si me van a decir de que los tengo por ahí, que ha sido un placer, que ha sido Muchísimas gracias un honor. a ti por tu paciencia. No, por favor, mi paciencia para nada, en absoluto. No sabes tú lo pedagógico que ha sido esta conversación contigo, no para mí y espero sobre todo para todos nuestros oyentes. Y nada, de desearte muchísimos éxitos, que no desaparezcas porque te vamos a llamar seguramente más de un programa, porque es muy agradable oír tu voz y sobre todo cómo explicas las cosas. Muchísimas gracias y la verdad es que ha sido un placer, cuando queráis. Muy bien, Carmen, pues un placer el nuestro. Que tengas un buen día y que tus pacientes salgan, como siempre, súper satisfechos. Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos. Gracias. Adiós. Buenos días. Bueno, espero que les haya sorprendido gratamente en la entrevista que hemos tenido con Carmen Moyano, sobre todo porque nos ha dado a conocer algo que yo, tengo que decir honradamente, desconocía. Y bueno, no soy una persona que vive cada día en los aeropuertos, pero bueno, tiene una cierta experiencia dentro de este mundo y lo desconocía. Entonces me parece muy loable y muy satisfactorio esta idea del aeropuerto de AENA en general, empezando con AENA. Creo que en Málaga también lo tienen, pero es que además se preocupa mucho de este tema, porque también dentro del aeropuerto de Alicante ustedes pueden encontrar, también tienen el servicio de asistencia sin barreras, que es lo que hablábamos antes de la gente, las personas pues que tienen movilidad reducida. Entonces, pues le facilitan la estancia antes y después del vuelo. Eso sí, es necesario solicitar la asistencia del mapa, la asistencia al menos 48 horas antes de la salida del vuelo, para que así ellos tengan y garanticen, pues efectivamente, la prestación del servicio, ¿no? Para eso hay infinidad de puntos de encuentro donde se pueden dirigir y ahí serán atendidos. Lo mismo que tienen un guiado en el aeropuerto, en lo que si utilizan la app del aeropuerto, pues ahí ustedes se pueden mover perfectamente dentro de lo que es el aeropuerto. Vamos, les he dicho al principio del programa que hablaríamos primero, dada la urgencia, pero vamos, el detalle que tenía Carmen con nosotros, empezando por el tema que generalmente lo hablamos más avanzado, porque iniciamos hablando la historia y luego hablamos un poquito de las cifras importantes que se mueven dentro del aeropuerto. No olvidemos de que estamos hablando de ciudades aeroportuarias desde un principio de los programas, y yo creo que por lo que me llegan y los comentarios de todos ustedes, los oyentes, pues efectivamente están cada vez más metidos en el tema, porque les ha sorprendido muchísimo la cantidad de personas que trabajan en un aeropuerto. Y el aeropuerto de Alicante no va a ser menos, pues el aeropuerto de Alicante genera de empleos directos unas 10.000 personas y 25.000 indirectos. O sea, esto, como comprenderá, supone un impacto elevado sobre la renta y el gasto asociado al impacto económico general. Además, el aeropuerto es el principal punto de acceso de turistas internacionales a la provincia de Alicante. Canalizan más del 90% de la llegada de viajeros extranjeros, importantísimo pues para el turismo regional. El turismo de la provincia está fuertemente vinculado a esta conectividad aérea
y aporta más de 13.000 millones de euros al PIB provincial en 2024. Hablamos de lo que es en la provincia y además con un crecimiento notable en comparación con años anteriores. Es gracias a que el aeropuerto pues impulsa gran parte de este gasto turístico. La contribución al PIB de la provincia, no tenemos datos oficiales en cuanto aporta el aeropuerto, solo el PIB a la ciudad de Alicante o de Elche, pero tenemos varios informes que señalan estimaciones relevantes para la provincia. Y, por ejemplo, un estudio de la Cámara de Comercio de Alicante sobre la necesidad de... hablan mucho sobre la necesidad de construir una segunda pista, pues tienen clarísimo que si no se amplía el aeropuerto, y escuchen ustedes bien, la economía provincial puede estar perdiendo en torno a 785 o 800 millones de euros de PIB al año. Para que se hagan una idea de la importancia que significa una simple pista. No, ya no hablamos del aeropuerto en general, sino una simple pista. Porque eso hace que no se pueda atender más pasajeros y la actividad asociada. O sea que este valor podría considerarse una estimación del impacto económico anual en unas limitaciones actuales que refleja indirectamente pues esa escala de aportación del aeropuerto al PIB provincial. En este caso, como hemos dicho, estamos hablando de 785-800 millones. O sea que es importante. También es interesante saber que el turismo tiene un peso enorme en la economía de la provincia de Alicante, eso ya lo sabemos, pues representa aproximadamente un cuarto del PIB provincial, pero gran parte de ese turismo depende de la conectividad aérea al aeropuerto, siempre pieza crucial el aeropuerto. Entonces, como les decía, todos estos son estudios que muestran que su impacto en la economía provincial es significativo. Estamos hablando de un orden de cientos de millones de euros al año. El efecto económico transversal también incluye sectores como hostelería, comercial, transporte, servicios, comercio, que todo esto se traduce en empleo y renta local. Hemos dicho que el impacto del aeropuerto de turismo se refleja en cifras como más de 18 millones de pasajeros en 2024 y 2025, lo que impulsa una ocupación hotelera, gasto en servicios y dinamismo del sector. Entonces, esto es muy, muy, muy interesante. Entonces, volviendo al aeropuerto y volviendo a los servicios que podemos encontrar dentro del aeropuerto, siempre hablamos de que hoy en día también ya dejamos a un lado las cifras, dejamos a un lado la historia y nos metemos en el presente del aeropuerto, en el presente de que yo estoy paseando por el aeropuerto, quiero saber qué hago, quiero pensar a dónde me dirijo, y quiero caminar porque tengo tiempo, porque me apetece, porque me han hablado de que puedo encontrar varias cosas dentro del aeropuerto muy, muy interesantes y yo, como siempre, pues vamos desde este programa, desde Stop Próximo Aeropuerto, intentarles darles mayor número de información. ¿Qué puedo y qué obras y qué arte puedo encontrar en el aeropuerto de Alicante, Elche, Miguel Hernández? Pues empezamos porque hay una escultura mural que está en el exterior, histórico, de Eusebio Sampere, que es una obra de arte moderno, está en la fachada de la terminal, es un relieve metálico del artista Eusebio Sampere, que fue premio Príncipe de Asturias de las Artes, y está compuesto por paneles geométricos de gran tamaño. Esta obra supone una pieza artística permanente del aeropuerto, ahí la pueden encontrar ustedes también. También tienen un mural gigante del street art,
En 2024 se inauguró este gran mural de arte urbano de unos 200 metros de largo. Está junto a la pista de despegue y aterrizaje, que es obra del artista Jesús Mateo Elbrea. Este mural representa motivos turísticos y culturales de la provincia de Alicante. En el castillo de Santa Bárbara, Palmeras de Elche, playas, etcétera. Todo esto son los motivos que pueden encontrarse en este mural. Y además está pensado para que se pueda ver desde el avión o desde zonas exteriores. Tiene también una exposición temporal. Ahí sí, según la época del año, pues por ejemplo, por decir algo, en 2025 se instaló en la planta de llegadas la muestra Elche, el cielo en la tierra, con paneles que explicaban la historia, tradiciones y patrimonio de Elche. Este tipo de exposiciones pues pueden cambiar con el tiempo, o sea, es decir, oiga, yo he ido a ver la exposición de Elche y ya no está esta otra. Ojo, estamos hablando que son temporales. Luego hay otras que son internas, que se llaman como piezas de artistas locales o vinculados al aeropuerto, como la pintura del sueño de volar, que está en el verano en el área Schengen. Y luego también tienen una escultura representativa de la Dama de Elche, que en cierto momento se movió al aeropuerto una reproducción del busto de la Dama de Elche. Digamos que es un patrimonio no solamente del aeropuerto, sino patrimonio mundial de la UNESCO, y está colocada en la zona de check-in o similares para que pueda destacar este icono cultural de la zona. Y dicho esto, pues les doy un descanso porque entiendo que son demasiados datos de repente, pero bueno, es una forma y es la manera que queremos en nuestros programas de que no dejar las cosas sin puntada, sin hilo. Bueno, después de esta música relajante, no tan relajante, bueno, un poco para despertar, un poco para decir, a ver si este Luis que nos ha atontado un poco con tantos datos, pues bueno, esto va bien. Como cada programa,
Nosotros despedimos los programas siempre hablando de la oferta turística pues que usted puede encontrar cuando se baja del avión en el aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández y va a salir por la puerta y quiere conocer pues qué visitar, cuál es la oferta turística que puedo encontrar, por dónde me puedo mover. En fin, toda aquella información que es la que nos ha llevado en muchos casos, en la mayoría, muchos otros casos es por negocios, trabajo, asuntos familiares, pero con los números que hemos hablado de turistas que llegan a Alicante, pues es lo que quieren conocer. Tenemos con nosotros, y agradezco enormemente, porque sé lo ocupado que suele estar y que nos haya concedido también un tiempo para hablar con nosotros, a don José Mancebo, director del Patronato Provincial de Turismo de la provincia de Alicante. Buenos días, señor Mancebo. Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer contar con, si me permite, este tuteo. Por favor, por favor. Bueno, es un placer contar contigo y estaba hablando dentro de lo que es el aeropuerto de Alicante, la importancia, ¿no?, que tiene una ciudad en tener un aeropuerto, ¿no? Sí, además en ese eje, ¿no? El aeropuerto físicamente se encuentra en la ciudad de Elche, y pertenece a Elche, pero bueno, como sabéis, todo muy cerquita de Alicante, apenas 7-8 kilómetros nos separan. Como se decía antiguamente, a tiro de piedra. A tiro de piedra, y además es un aeropuerto que ya nace, yo creo que con vocación provincial y incluso más allá de la provincia, porque es cierto que sirve pues a el hub, ¿no? Que como decimos técnicamente, el área de influencia pues trasciende y va desde Valencia, Albacete, Almería, Murcia, es decir, al final da servicio a muchas personas de alrededores y del resto del país, lógicamente. Claro, comentábamos antes que antiguamente que la gente tenía que ir desde autobús desde Valencia a Alicante. En estos momentos pues se les ha abierto el cielo, y nunca mejor dicho, ¿no?, el tema del cielo, porque Alicante tiene una cosa, siempre yo creo que cuando hablamos de turistas, yo creo que es una de las localidades donde el turista se convierte ya en ciudadano, porque cuánta gente viene a conocer Alicante, se enamora y se queda luego a vivir o intenta cambiar su residencia allí, ¿no? Sí, además es clave, ya que estamos hablando de aeropuerto, el aeropuerto al final es una puerta de entrada. Yo digo siempre, pues un tono un poco de broma, que la gente no tiene por costumbre ir a visitar el aeropuerto, sino que pasa al aeropuerto para quedarse en otro sitio. Entonces ese factor residencial es al final lo que nos permite tener abiertos los puentes durante todo el año. Ya desde hace unos años a esta parte, en esa lucha permanente de la estacionalidad que tenemos los destinos, el hecho de que haya un arraigo, de que hayan tantas nacionalidades, la provincia nuestra, la Costa Blanca al final, además de ser turísticamente internacional, es que está internacionalizada, como bien decías, con ciudadanos de pleno derecho, y luego esos turistas residenciales, que son personas que están aquí entre 1 y 364 días, que a lo mejor, pues bueno, que no están empadronados, pero que efectivamente pues pasan largas estancias durante muchos años, ¿no? Y eso al final va permitiendo que los puentes, como digo, estén abiertos durante todo el año. Claro, porque además hay una de las cosas que la gente muchas veces asocia siempre, que es un tema que afortunadamente en España vamos quitando cada vez más, quitando la concepción, no el tema, que es el sol y playa, ¿no? Efectivamente España pues ha sido durante muchos años un turismo básicamente que los cimientos han sido el sol y playa, pero en estos momentos nuestras ofertas son increíbles. O sea, un país con el patrimonio, la historia que tiene, todo lo que tiene, no se tiene que limitar solamente a esto, y Alicante precisamente ofrece una variedad increíble de ofertas de turismo, ¿no? Pues ahí tenéis el de salud, el ocio, en fin, cuéntanos un poquito todo. Sí, mira, tomando un poco lo que decías, que creo que está muy bien lanzado, porque al final yo recuerdo siempre las palabras de Toni Pérez, el presidente de la Diputación, que además es alcalde de Benidorm. Suele decir que más allá del sol y la playa está el sol, y el sol al final te ilumina a la playa, a la costa, y te ilumina al interior. Es decir, es la climatología en términos generales tan benévola, ¿no?,
salvando, bueno, sabemos todos cómo está cambiando el clima, pero lo cierto es que aunque ahora mismo tengamos aquí fresquito, cuando en Alicante hacen 12, 14 grados, lo normal es que esté helando en gran parte del país y en gran parte de Europa, ¿no? Cuando tenéis 12 grados, hay demandas de todo el mundo para poder ir ahí. Eso es. Y además es la luz, ¿no? Al final, lo que tiene que alumbrar y lo que tiene que dar visibilidad al resto de productos turísticos. El sol y playa, entendido, digamos, como el vacacional clásico, es un producto por el que se nos conoce a nivel mundial, como otros territorios de nuestro país, que tienen una excelente oferta orientada a esas vacaciones estivales o esas vacaciones, digamos, de temporada, pero lo cierto es que al final puedes viajar a la Costa Blanca durante todo el año por otra serie de motivos que tienen que ver, como bien decías, pues con la cultura, con el deporte, que también está siendo uno de los factores de mayor reclamo para esos turistas que buscan otro tipo de experiencias. Pero bueno, nos podemos ir evidentemente al de salud, ¿no? También a la salud, a la gastronomía, claro, en términos generales. En fin, atributos que yo creo que serán, como digo, y me gusta recordarlo porque además tengo compañeros y además quiero mucho, ¿no?, a los distintos destinos que hay en todo el país, pero es cierto también que aquí se dan una serie de factores que es que prácticamente creo que, salvo el turismo asociado a la nieve, creo que prácticamente lo tenemos todo, ¿no?, todo que ofrecer, ¿no? Y esto al final pues redondea experiencias entre la costa, el interior, el norte de la provincia, el sur, que también cada vez es más conocido, y al final pues facilita mucho una labor desde un patronato de turismo. Sí, claro, vamos ampliando esos metros cuadrados de extensión que tiene Alicante, porque en cada metro cuadrado pues hay una experiencia nueva, hay un sitio que por lo que fuera no se había pensado que podía ser productivo en temas de turismo, pero que surge pues a través de esas especialidades, como hemos estado hablando. Pues oye, nosotros con la climatología, con la situación y todo, podemos dar un turismo de salud, unas clínicas, un sitio extraordinario que la gente aprecia, sabiendo que mantiene siempre un estándar de temperatura, como tú muy bien dices, o sea, bajar a 12 grados, pues cuánta gente lo pagaría, ¿no? El deportivo ya no solamente es el golf, ya pues hay senderismos, hay marchas, hay carreras, hay la gente, hay regatas. Cuando hablamos de deporte, muchas veces también nos olvidamos del deporte náutico, ¿no? Y Alicante pues lo tiene. Y luego, sobre todo, que luego tocaremos el tema de la gastronomía, que efectivamente somos una bandera. Vosotros habéis ido hace poco pues la capital española de la gastronomía, ¿no? Pero yo creo que no necesitaba Alicante el título, porque ya era mundialmente conocida su gastronomía y sus lugares. En cualquier parte de la provincia puedes disfrutar de sus exquisitos platos y sus famosos arroces, ¿no? Sí, y además depende en cada pueblo que te muevas, casi hay una variedad o una forma, ¿no? Aquí es un poco la diferencia. Es verdad que a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto, la paella es como se conoce como el plato, digamos, típico en nuestro país y especialmente en Valencia. Es cierto que para los alicantinos la paella es el recipiente, y a partir de ahí pues es la multitud de arroces y de tipos de arroces, la variedad, dependiendo de la temporada, dependiendo del lugar donde te encuentres, con más caldo, con menos caldo, pues de mar, de montaña, normalmente nunca mezclado. Esto también lo digo para todos los oyentes, normalmente no hay el mar y montaña que se utilizan en algunas otras recetas, ¿no? Que ojo, nada. Tienen que son bien ricas, ¿no? Pero que no tiene, efectivamente, es otro tipo y con otros ingredientes, ¿no? No, nosotros vamos por la especialización, pero vamos, al final de lo que se trata es de mostrar una variedad tremenda. Luego, al final es una orografía, es una provincia que tiene 141 municipios, pero que luego también es verdad que tanto en el norte, en el centro como en el sur de la misma,
hay distintos polos de atracción. Pues tienes un polo de atracción en el norte, por ejemplo, con el tema del ciclismo. Ahora mismo están todos los equipos de profesionales de World Tour, prácticamente la totalidad pasan estancias aquí entrenando por las carreteras, por cierto, que la mayoría las mantiene la propia Diputación. Me gusta recordarlo por los compañeros del área de carreteras. Tenemos polos de atracción un poquito más hacia el sur, en la zona de la Marina, con ese epicentro mundial del deporte, que es la ciudad de La Nucía. Podemos, en fin, bajar hacia Alicante, hacia Capital, la zona de la montaña y toda la zona maravillosa que estos días también pues nos han traído esa nieve, ese frío, esos platos también de cuchara que aparecen tomar. Efectivamente, ese contraste. Pero hay una cosa también importantísima que creo yo que cuando hablo de turismo, yo siempre suelo decir que el turismo no es el internacional, que hay turismo nacional, que hay muchas veces que la gente no se da cuenta y, oye, motiva a la gente a que convive aquí, que mucha gente, muchos españoles no conocemos la mayoría de cosas excelentes y extraordinarias que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vosotros tenéis unas fiestas de interés turístico nacional e internacional de quitarse el sombrero, ¿no? Porque me imagino la cara de un turista, sobre todo extranjero, en las fiestas de Alcoy y el de Viena, viendo los moros y cristianos, ¿no? Sí, los moros y cristianos que además, los de Alcoy, como pasa con la cabalgata de los Reyes Magos, por ejemplo, que son muy reconocidas, pero prácticamente tenemos moros y cristianos en casi todos los pueblos de la provincia. Yo creo que eso que decías lo descubrimos muy bien en pandemia, porque incluso en el propio turismo de proximidad nos damos cuenta muchas veces que a veces un noruego sabe más afincado, ¿no? Un noruego afincado, por ejemplo, en la zona de Alfaz del Pi. Sabe más de rutas de la montaña que alguien de la Vega Baja, ¿no? Seguro. Por ponerte algún caso, ¿no? Y al revés, hay muchos más. Por ejemplo, en los turistas que están viniendo mucho ahora, turistas del este, especialmente en el caso de Polonia y de otras nacionalidades, conocen perfectísimamente las salinas de Torrevieja, que es una joya para visitar. Lo conocen muchas veces más que los del norte de la provincia, que no han terminado de pasar, ¿no? Alicante, Elche, Guardamar, ¿no? Entonces, esto sí que nos recuerda. A mí no me gusta excesivamente el chauvinismo, pero sí que creo que tenemos que ser profetas en nuestra tierra y conocer lo que tenemos cerquita, porque es que además como en las provincias vecinas o en los pueblos vecinos, a veces acercarnos nos descubre o nos redescubre, ¿no? Una zona que hasta el momento no teníamos ni conciencia siquiera que existía. Perdona, José, sacar pecho, no hay que bajar la mirada, al revés. Vamos a ver, o sea, si hubiésemos sacado pecho muchas veces, otro gallo nos cantaría, porque nos hemos dejado pisar por países, no voy a mencionarles cuáles, que no tienen ni la mitad ni la cuarta parte de lo que tenemos nosotros, ¿eh? O sea, ya no solamente en patrimonio y en historia, sino en la propia gastronomía, ¿eh? Sí, yo coincido plenamente. No es una cuestión meramente de estar cegado por lo propio, ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay que dar a veces un golpe en la mesa o lanzar una voz de autoridad, y además es que uno se da cuenta cuando, en mi caso, por ejemplo, por mi trabajo, en la inmensa mayoría de los casos he viajado mucho, y cuanto más viajas, más te das cuenta, ¿no? Yo recuerdo siempre las palabras que me decía mi padre era camionero, y me decía, nene, yo he viajado mucho, he visto muchas cosas, pero para vivir hay una, ¿no? que es España, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando te das cuenta, cuando viajas por ahí fuera, te das cuenta de lo que tenemos, que normalmente lo conoce todo el mundo, lo pone y lo capitaliza mucha gente, ¿no? Y a veces pues vemos como a veces se ven pasar los trenes. Exactamente. Y tenemos que ponernos las pilas, desde luego, porque realmente es que es una joya lo que tenemos todos. José, la joya ha sido haber podido hablar contigo.
darte las gracias por habernos hecho un hueco, por querer participar con nosotros, darte las gracias de nuevo y sobre todo felicitarte por la gran labor que estáis haciendo y la labor que estás haciendo tú como director del Patronato Provincial y sobre todo pues destapando estas facetas ocultas que hemos comentado ahora, que muchas veces no se dan importancia, pero que Alicante está liderando y llevando a buen puerto. Esta es labor, perdona Luis, es labor de una provincia y de un sector que además empuja mucho, o sea que para mí es un verdadero placer trabajar en él, ser parte de él y por supuesto estar siempre que podamos con vosotros. Con ese equipazo. Pues muchísimas gracias, José, ha sido un placer, muchos éxitos y a seguir, no bajar la mano, ¿vale? Jamás, abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Bueno, queridos oyentes, nos vamos. Tenemos que volver a embarcar, coger el avión y salir rumbo de Alicante, Elche, Miguel Hernández. Ha sido un placer por parte de Luis Fernández Matamoros, director del programa, y de EK3, nuestra consultoría aeronáutica, y gracias a Del Pino Bros han podido sintonizar la música de nuestro programa. Les esperamos y deseamos con todo el alma que estén satisfechos con nuestros programas. Si tienen alguna pega, alguna sugerencia, no duden en decirnos. Nos vamos con ustedes hasta el próximo aeropuerto. Muchísimas gracias, que tengan buen día y que disfruten. Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos!